Encontramos en la lección número 4, Señor. Queremos pedirte que nuevamente puedas ayudarnos a comprender este libro que vamos a tratar el día de hoy, el libro de Ruth. En el nombre de Jesús, amén. Lección número 4, que tiene que ver con el libro de Ruth. Vamos a ver una historia de un matrimonio que aconteció porque la providencia divina guió a Ruth para que pudiera conocer a Noemí y casarse con uno de sus hijos. Posteriormente su hijo murió y quedó ella viuda y debía casarse con un pariente cercano según la costumbre de aquel entonces, que era la costumbre del levirato. Vamos a ver como aspectos preliminares del libro de Ruth. Según el autor, según conocemos hasta el día de hoy, el autor es desconocido. Sin embargo, según la tradición de los judíos, el autor del libro de Ruth sería Samuel. La redacción, ¿cuál fue el tiempo de la redacción del libro de Jueces? Pues se dio en la época de los jueces, es decir, que Ruth se escribió en la época de los jueces, que anteriormente hemos visto en otro video tutorial. Como punto número 1 vamos a considerar Ruth y Noemí. Recordemos que Noemí era israelita y Ruth era moabita, no era judía. Ruth había conocido a Noemí cuando Noemí había salido de Israel y se había ido a Moab. Y en Moab conoció a Ruth. Una vez que ya se había casado con uno de los hijos de Noemí, posteriormente murió su esposo y quedó viuda Ruth. Y luego volvió Noemí a Israel, y de ahí le dijo Ruth que también quería ella irse a vivir a Israel, y no solamente dejar la tierra de Moab, sino que su Dios sería el Dios de Ruth. De esa manera pues volvió Noemí juntamente con Ruth. Y cuando volvió a Israel, Noemí envió a Ruth para que pueda Ruth recoger las espigas del campo que sobraba en aquel entonces. Y cuando ella está espigando, pues la providencia divina le llevó a un lugar donde era el campo de Booz. Luego vemos que Ruth tenía que poderse casar con un pariente cercano a el hijo de Noemí. Eso era la ley del levirato, como hemos venido diciendo, y se le llamaba con la expresión también de que alguien tenía que redimirla, es decir, que alguien tenía que rescatarla de la viudez en la que una persona quedaba, y una vez que le rescataba, pues el marido le proveía a la persona que había quedado viuda, en este caso Ruth. Y para lo cual, pues una vez que se había enterado en Noemí que Ruth estaba espigando en el campo de Booz, ella sabía que Booz era un pariente cercano con la que Ruth podía casarse nuevamente y estar con Booz, y Booz la iba a proteger a Ruth. Finalmente, casi finalizando, vemos que la providencia divina le llevó a Ruth porque se casara con Booz. Y vemos ahí el matrimonio que se está dando. Y de este matrimonio que hemos visto entre Ruth y Booz nació Obed. Y de Obed nació Isaí. Y de Isaí nació David. Y de la descendencia de David vino el Señor Jesucristo. Ahí puede haber muchas enseñanzas que lo vamos a ver cuando estemos en clases. Y en las videoconferencias hay varias enseñanzas que podemos rescatar del libro de Ruth. En este caso, la enseñanza que queremos rescatar con esta diapositiva y con este versículo bíblico, de que el rey David fue descendiente de aquella relación entre Booz y Ruth. Y Ruth hemos dicho que era una gentil, era una moabita. Y en la genealogía del Señor Jesucristo se ve a Ruth mencionada en el Nuevo Testamento. ¿Y esto qué nos enseña?
nos enseña que Dios nunca se olvidó de los gentiles, que aparte de que había elegido a un pueblo específico, también estaba pensando en un futuro incluir dentro de sus planes a los gentiles, y esos gentiles somos nosotros. Entonces vemos como la providencia divina le llevó a casarse con Booz a Ruth. Finalmente, terminando, hemos visto como punto número 1 como Ruth y Noemí se conocieron. Posteriormente Ruth espigando los campos de Booz, luego la posibilidad de un matrimonio entre Booz y Ruth. Ese matrimonio era una posibilidad por varios aspectos, unos 4 aspectos que lo vamos a tratar cuando estamos en los videoconferencias, aparte del aspecto de la edad de ambos, que era bastante grande la separación de su edad de Booz y Ruth. Como punto número 4 hemos visto como, sabiendo Noemí que Booz era un pariente de su esposo Elcana, entonces podía casarse con Ruth. Luego, en el punto número 5 hemos visto el matrimonio de Booz con Ruth, y finalmente el nacimiento de Obed, que el resultado de aquel matrimonio había llegado Obed. En síntesis podemos decir sobre el libro de Ruth: Ruth era una moabita que se casó con Booz, de cuyo matrimonio nació Obed, y de Obed nació Isaí, y de Isaí nació David. Padre amado, gracias por esta historia que hemos visto acerca de Ruth y Booz. Ayúdanos a seguir comprendiendo mejor estos aspectos en los videotutoriales y en las videoconferencias. En el nombre de Jesús, amén.